Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al vídeo definitivo. No, a ver, es un vídeo más. Vídeo, decía, en el que os voy a explicar la representación de funciones. Es decir, llevamos un montón de vídeos analizando lo que son los límites, las asíntotas, el dominio de una función, qué es la derivada, qué es la monotonía de una función y cómo se estudia, los máximos y los mínimos, la curvatura, las simetrías incluso, vale, y todo eso, ¿cómo lo utilizamos? A ver, todo eso, aunque se puede utilizar de manera individual para cositas que nos vayan pidiendo una función o para ejercicios de aplicación, es verdad que en conjunto forma lo que es la teoría de cómo se representa una función cualquiera. Se acabó eso de tener una tabla de valores. Las tablas de valores son útiles para saber el valor puntual de una función en ciertos lugares, por ejemplo, en los puntos de corte. O yo que sé, en el máximo o en el mínimo de una función cuando ya sabes en qué coordenada x está, pero no sirven las tablas de valores para representar funciones. Eso ya es cosa del pasado, de cuando estábamos en la ESO. Iba a decir en primaria, en primaria no, pero en la ESO sí, ¿vale? Entonces, para representar una función, aunque, insisto, nos sirvamos de algunos valores concretos, lo que hay que hacer es seguir una serie de pasos que son, básicamente, aunando todo lo que llevamos explicado en estos últimos 2-3 temas, ¿vale? Bueno, pues voy a hacer un primer esquema en este vídeo solo teórico de chuletilla de los pasos que hay que dar para representar una función y a partir de ahí se abre la veda para representar cualquier cosa. Haremos seguramente en curso normal, por así decirlo, algún ejemplo suelto, pues lo que hay que hacer es meternos en selectividad, ver ejercicios de Pau de cómo se ha preguntado esto a lo largo del tiempo, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, no os viene mal tener una chuletilla por lo menos a modo de referencia. Vamos allá. Por cierto, antes de daros la explicación pormenorizada, una nota muy importante, y es que hay funciones que hay que saber dibujar. Son las que se conocen como funciones elementales, y en esas no deberíamos necesitar dar los pasos que voy a explicar ahora. O sea, todo el mundo tiene que saber dibujar una recta, todo el mundo tiene que saber dibujar una función f de x igual a x cuadrado, que es una parábola, o una exponencial, o un logaritmo. Eso doy por hecho que sabemos dibujarlo. ¿Por qué lo doy por hecho? Porque tengo otros 2 vídeos donde explico las funciones elementales que hay que saber dibujar y me tiro un buen rato haciendo dibujos, ¿vale? Entonces, la representación gráfica que voy a explicar en este vídeo es para otras funciones cualesquiera. Es decir, te ponga la fórmula que te ponga de una función, cómo se dibuja, qué pasos tengo que dar si es que no me sé de antemano la gráfica de esa función, ¿vale? Entonces vamos a dejar una nota por aquí puesta de, oye, ojo, que vale muy bien esto de la representación de funciones, pero necesitas un repaso, bueno, no sé si previo o posterior, dependiendo del año lo pongo antes o lo pongo después, pero necesitas un repaso de saberte representar las funciones elementales. Eso por supuesto, ¿vale? Entonces os lo pongo por aquí, voy a decir, importante. A ver, yo os digo que este esquema es para saber representar funciones cualesquiera. Y digo que aparte de esto, hay que saber representar sin necesidad de dar todos estos pasos lo que se conocen como funciones elementales, ¿vale? Repito, aparte de esto, hay que saber representar sin necesidad de dar todos estos pasos cualquier función elemental. Repito, cualquier función elemental. Eso de función elemental vamos a ponerlo ahí en negrita que se note, ¿vale? Eso es, bueno, pues nota muy importante e insisto, conmigo tenéis 2 vídeos donde explico la representación de estas funciones elementales y me voy a lo más básico, ¿eh? Empiezo explicando rectas, parábolas, exponenciales, seno, coseno, etcétera, etcétera. Eso doy por sentado que sabemos hacerlo. Entonces, para todo lo demás, pues bueno, os voy a proponer una serie de pasos que tenemos que conocer, ¿vale? Pues venga, empezamos con el paso primero. El paso primero es obtener el dominio de la función. Os recuerdo que el dominio es el conjunto de valores de x en los cuales la función existe. En general, las funciones elementales, su dominio es todo R, pero debemos tener cuidado con ciertas cositas, ¿verdad? Por ejemplo, en las fracciones el denominador no puede ser 0. En las raíces cuadradas, bueno, cuadradas no, de índice par, el radicando, lo de dentro de la raíz, no puede ser negativo. En los logaritmos neperianos, lo de dentro del logaritmo no puede ser ni negativo ni 0, etcétera, 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 ¿vale? Pues bien, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el dominio de la función, porque esto nos va a dar una idea de para qué coordenadas x tengo que hacer dibujo y para cuáles no. Y es más, esto va a ser una introducción para uno de los pasos siguientes, que son las asíntotas de la función, ¿vale? En este esquema, por cierto, yo solo voy a ir a la chuleta, es decir, voy a poner alguna chorradita de recordatorio, pero muy, muy poco, ¿vale? Porque ya tenemos vídeos completos donde, por ejemplo, me habéis visto haciendo dominios de funciones. Bien, venga, nos vamos al paso 2. El paso 2 van a ser los puntos de corte con los ejes. Por si acaso alguien no sabe a lo que me refiero, cuando tú tienes una función, tienes unos ejes, ¿verdad? Pues bien, la función corta al eje OY en algún punto a veces y la función corta al eje OX en algún punto a veces. Vale, pues necesito que hallemos esos puntos de corte. Entonces, como esto no lo hemos hablado en ningún vídeo aparte, os voy a poner por aquí el chascarrillo de cómo se hace para el eje
OX, perdón, el eje OY es el que se suele decir primero, y cómo se hace para el eje OX, ¿vale? El eje OY es el vertical. ¿Qué cumple el eje vertical? Que son puntos donde la coordenada X es igual a 0. Pues eso es lo que vamos a proponer. Es decir, como dato tomaremos X igual a 0. Y despejaremos el valor de Y. Repito, despejaremos el valor de Y. Vale, y el eje OX, cuando tú tienes unos ejes, el eje OX es este. ¿Cómo se ve el punto de corte con el eje horizontal? Proponiendo que Y es igual a 0, o lo que es lo mismo, la f de X, y de ahí me despejas la X. Repito, la Y, o lo que es lo mismo, la f de X, me la igualas a 0. Y de ahí me despejas el valor de X. ¿Vale? Y estos son los puntos de corte. Fijaos que de cada pasito que voy a ir dando, lo que voy a tener es una información un poquito más allá del dibujo. Es decir, yo todo el rato voy a tener unos ejes en los que voy a ir trasladando esta información a medida que la voy teniendo. Y así poco a poco me va a ir sin querer saliendo el dibujo de la función, ya lo veréis. Venga, le he puesto por ahí un par de chirimbolos para que quede mejor. Venga, punto 3. El punto 3, ojo, siempre que digo esto, son el orden de pasos que yo os recomiendo. Dependiendo de cada libro, de cada profe, os los junta en un solo bloque, no os los junta, te dice que son 7 pasos, que son 6. Al final todos estamos diciendo lo mismo, pero lo estamos desperdigando de una manera o de otra, ¿vale? Para mí el punto 3 es estudiar el signo de la función, que es estudiar si f de x es mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. F de x igual a 0 lo acabarás de estudiar hace un momento, ¿vale? Repito, el punto 3, signo de la función. Y repito, por poner un pequeño chascarrillo de qué vamos a hacer aquí, ya os digo que simplemente quiero, nada, haceros un mini recordatorio a veces de qué estoy hablando, ¿vale? Pues bien, es simplemente que voy a ver cuándo la función de x es mayor que 0, cuándo la función f de x es menor que 0, cuando la función f de x es igual a 0. Esto, repito, resumiendo muchísimo, ¿vale? Cuando es positiva, cuando es negativa y cuando es nula. Y otra vez, para ir avanzando en el dibujo de la función, ¿vale? Bien, ese es el paso 3. Me voy al paso... Uy, perdón, me voy al paso 4. El paso 4 va a ser estudiar si la función es simétrica, os recuerdo, par o impar, y si es periódica. Si es periódica, básicamente para nosotros en Pau, senos y cosenos son funciones periódicas, ¿vale? ¿Por qué me obsesiono con lo de las funciones periódicas? Porque en una función periódica, con saber dibujar un periodo ya vale. No tienes que ponerte a pensar todos los periodos exactamente cómo se dibujan. Con que sepas dibujar un periodo, eso se replica y ya te sale la función entera. Con las funciones pares o impares pasa parecido. Si tú sabes dibujar una mitad, la otra mitad ya te va a salir por simetría, como hemos visto en el vídeo donde he explicado la simetría, ¿vale? Lo repito, en el paso 4 vamos a ver esas pequeñas ayudas de las simetrías y las periodicidades de la función. Entonces pongo por aquí que vamos a estudiar las simetrías. Cuando digo simetrías me refiero a si la función es par o impar. Si es que es simétrica, ojo, que recuerdo que una función puede no ser simétrica. Es más, la gran mayoría de funciones no son simétricas, ¿vale? Decía simetrías y periodicidad. Hablo de periodicidad en funciones seno, coseno. Estas principalmente, pero bueno, voy a poner un etcétera por si se me está escapando alguna, ¿vale? Ahí está. Repito, paso 4, estudiar las simetrías. Venga, voy al paso 5. El paso 5 es estudiar las asíntotas, obtener las asíntotas. Os recuerdo, asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Además, en este orden. Repito, verticales, horizontales y oblicuas. Venga, ya estoy poniendo por aquí. Asíntotas, horizontales, verticales. En este... espérate, lo estoy poniendo... no lo estoy diciendo en el orden que acabo de decir. Es que es muy importante el orden. Primero, verticales. Es un orden más bien de dificultad en la función, ¿vale? Las verticales son las primeras más sencillitas, las horizontales es simplemente hacer un límite en el más menos infinito, y las oblicuas, si es que no ha habido horizontales, es un límite un poquito más complicado que el de las horizontales, ¿vale? Por eso es todo. Repito, el orden va a ser primero las verticales, luego veremos las horizontales, y luego, si es que tiene sentido, nos vamos a las oblicuas. Eso es. Además aquí, cuando hablo de asíntotas, es muy importante también que independientemente de que nos haya apetecido o no estudiar las asíntotas horizontales o oblicuas, digo esto porque a veces da pereza y es un paso que te saltas porque ya tienes más o menos claro el dibujo de la función. Pues bien, independientemente de que quieras ser estricto con el dibujo de las asíntotas, es muy importante que en este punto te hagas el límite de la función en el menos infinito y en el más infinito. Al final eso es estudiar las asíntotas horizontales. Pero quiero decir que es que, aunque ese límite te dé infinito o menos infinito, en cuyo caso no habría asíntotas horizontales, esa información es muy importante para el dibujo, ¿vale?
Entonces, lo voy a dejar aquí como plus de información, que hagamos siempre en este punto el límite para x tendiendo a menos infinito de la función f de x, y que hagamos siempre el límite para x tendiendo a más infinito de la función f de x. Insisto, me den o no me den una asíntota horizontal, ¿vale? Os recuerdo que esto solo da una asíntota horizontal cuando te da un número real, cuando no es infinito. Pues bien, incluso no habiéndome dado asíntota horizontal, es muy importante la información que tengamos aquí para hacer el dibujo. Venga, paso quinto niquelado, me voy al paso sexto. El paso sexto es estudiar la monotonía y los extremos relativos, ¿vale? Cuando hablo de monotonía me refiero a si la función es creciente o decreciente. Los extremos relativos me refiero a los máximos y mínimos relativos. Y todo esto, ¿dónde se estudia? En la f', ¿vale? Es decir, vamos a estudiar al final el signo de f'. Si la f' es positiva, si la f' es negativa o si la f' es igual a 0. Esto, insisto, resumiendo mucho. Entonces, repito, me voy al paso 6, que es el estudio de la monotonía. Ya sabéis, esto se estudia bien, perdón, esto lo que hace es estudiar si la función es creciente o decreciente. Eso es. Y los extremos relativos. Repito, y extremos relativos. Bueno, voy a poner simplemente extremos, porque es verdad que incluso a lo mejor en algún momento nos interesa saber el máximo absoluto y mínimo absoluto de una función, ¿vale? Repito, voy a poner simplemente extremos, voy a poner generalizando máximos y mínimos. Vale, eso es. ¿Y todo esto dónde se estudia? Insisto, se estudia en el signo de la derivada primera. Es decir, igual que aquí hemos visto que el signo de la función se estudia en el signo de f de x, la monotonía y los extremos se estudian en el signo de f'. Es decir, lo que vamos a hacer es estudiar, os lo pongo por aquí en otro paréntesis, lo que vamos a hacer, resumiendo mucho, es estudiar si f' de x es mayor que 0, si f' de x es menor que 0 o si f' de x es igual a 0. Aquí a lo mejor alguno me puede protestar y me puede decir, oye, también estudiarás cuando no existe f'. Es verdad, pero estoy resumiéndolo todo mucho, ¿vale? Bueno, repito, paso sexto y penúltimo, por cierto, estudiar la monotonía y los extremos. Y por último, el paso séptimo, por lo menos, insisto, en el orden que yo os doy, el paso séptimo es estudiar la curvatura y los puntos de inflexión. Curvatura, os recuerdo, cóncava o convexa, puntos de inflexión, donde cambia la curvatura. Vale, a ver, paso 7. Repito por aquí, es estudiar la curvatura. Curvatura, ya sabéis, cóncava, que es cuando la segunda derivada es positiva, o convexa, que es cuando la segunda derivada es negativa. Y los puntos de inflexión, repito, y puntos de inflexión. Vale, y esto, insisto, lo vamos a hacer estudiando el signo de f segunda de x, viendo si es mayor que 0, si f segunda de x es menor que 0, o si f segunda de x es igual a 0. Eso es. Por aquí y por aquí. Bueno, pues no está mal. Estaba yo obsesionado con que todo esto entrara en una sola pizarra. Lo he conseguido. Esto es todo. Esto es la chuleta que debéis tener delante, evidentemente aprendiéndosla, de los pasos exactos que hay que dar para llegar al dibujo de una función. Por cierto, el paso 8 sería un chaval, dibújala, ¿vale? Es decir, a medida que vamos avanzando por la función, estudiamos el dominio, los puntos de corte, el signo, simetrías, asíntotas, monotonía, curvatura, vamos a ir teniendo cada vez más información de por dónde pasa el dibujo. Cuando ya tengamos toda la información, ya se supone que nos tenemos que atrever a hacer el dibujo a la función, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Yo aquí no quería meteros en ningún ejemplo todavía porque quiero mejor que los ejemplos vayan siendo vídeos aparte, ¿vale? En principio, en un curso normal hago un ejemplo haciéndose el tostón de todos estos pasos y luego ya en ejercicios ejercicios PAU, vamos viendo más casos particulares, ¿vale? Venga, pues a por ello. Mucho ánimo. Chao. Por cierto, acordaos, las funciones elementales tenéis que saberlas de memoria, ¿vale? O sea, aparte de todo este esquema, insisto, de memoria, cómo se dibuja una recta, una parábola, una exponencial, un logaritmo, un seno, un coseno, un valor absoluto, una raíz cuadrada, todo eso lo tenemos que tener dominado, ¿vale? Eso lo tenéis en otros vídeos. Venga, mucho ánimo. Ahora sí, hasta luego. Chao.